Bienvenidos a nuestro video de pronósticos de la UEFA Champions League para este martes 9 y miércoles 10 de diciembre de 2025. En este video te presentaré un análisis completo de los partidos correspondiente a la jornada 6 de la fase de Liga de la Champions League, con detalles clave sobre cada enfrentamiento y lo que está en juego para cada equipo. Al final, te compartiré, como es costumbre, mi jugada de la jornada, que no es más que mi selección o selecciones favoritas para combinar. Así que, sin más preámbulos, vamos con el análisis de los enfrentamientos. Arrancamos esta jornada en el Astana Arena, donde el Kairat Almaty recibe al Olympiacos en un enfrentamiento crucial para evitar la eliminación temprana en la Champions League. El campeón de Kazajistán llega en clara desventaja por la falta de rodaje competitivo, ya que su liga finalizó en octubre y apenas suman un punto en el torneo tras caer recientemente 2-1 contra el Inter de Milán y 3-2 ante el Copenhague. El equipo local, que promedia 2.8 goles en contra por partido en esta edición, enfrenta este reto con una lista severa de ausencias confirmadas. Dastan Satpaev cumple suspensión, mientras que Joao Paulo, Elder Santana, Ofri Arad y Vadim Zarutsky están fuera por lesión. Por su parte, el Olympiacos de José Luis Mendilibar arriba con ritmo tras vencer 3-0 al Ofi Creta y liderar la Superliga griega. Aunque en Europa solo tienen 2 puntos, vienen de demostrar gran capacidad ofensiva en la derrota 4-3 frente al Real Madrid. El cuadro heleno ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos oficiales, pero para este viaje no contará con los lesionados Panagiotis Retsos y Alexandros Pachalakis. Dado el mayor ritmo de juego de los griegos, su promedio de 3 goles anotados como visitante y las múltiples bajas del Kairat, mi jugada es la victoria del Olympiacos combinada con más de 2.5 goles. En el Allianz Arena, el Bayern Múnich recibe al Sporting de Lisboa buscando retomar la senda del triunfo tras perder su paso perfecto en Europa. El cuadro de Vincent Kompany cayó 3-1 ante el Arsenal, pero respondió en la Bundesliga goleando 5-0 al Stuttgart con un triplete de Harry Kane. Los bávaros son letales en su feudo, habiendo ganado los 9 partidos disputados allí esta temporada y anotando al menos 3 goles en 8 de esas citas. Para este choque, sufren la baja por suspensión de Luis Díaz, además de las ausencias por lesión de Alphonso Davies y Jamal Musiala, por lo que Serge Gnabry y Mikel Olise flanquearán al ataque. Del otro lado, el Sporting de Lisboa de Rui Borges acumula 12 juegos sin perder y viene de vencer 3-0 al Brujas, aunque empató 1-1 el derbi ante el Benfica con gol de Pedro Gonçalves. Los portugueses tienen un historial negativo en suelo alemán, con 14 derrotas en 17 visitas, y llegan sin Zeno de Bast, Daniel Braganza, ni Nuno Santos. Aunque recuperan a Fotis Ioannidis, todo apunta a que Luis Suárez liderará la ofensiva junto a Francisco Trincao. Dado el dominio histórico del Bayern ante rivales lusos y su poder de fuego, mi jugada es por la victoria alemana y más de 3 goles en el partido. En el Philips Stadium, el PSV recibe al Atlético de Madrid en un choque vital por la fase de Liga de la Champions. El campeón holandés llega eufórico tras aplastar 4-1 al Liverpool en Anfield, resultado que lo sitúa en la posición 15 con 8 puntos. Los granjeros lideran la Eredivisie con 40 unidades y son letales en casa, donde los partidos promedian 5.29 goles en sus últimas 7 citas europeas, incluyendo una reciente goleada 6-2 sobre el Napoli. Peter Bosz mantiene un invicto de 5 juegos como local, pero enfrenta este reto con la enfermería llena. Están descartados Myron Boadu, Alassane Plea y Ruben Van Bommel, mientras que Ivan Perisic es duda seria por una lesión muscular. Por su parte, el Atlético de Madrid marcha duodécimo con 9 puntos tras vencer agónicamente 2-1 al Inter de Milán con gol de José María Jiménez. Pese a ese triunfo, los colchoneros sufren a domicilio, habiendo perdido 5 de sus últimos 10 partidos fuera de casa y cayendo por un global de 4-1 en sus 2 salidas más recientes. Diego Simeone tiene bajas críticas confirmadas. José María Jiménez, Marcos Llorente y Alex Baena no jugarán, y Johnny Cardoso es duda tras salir golpeado ante el Barcelona. Dada la potencia ofensiva local y las ausencias defensivas visitantes, mi pronóstico es la victoria del PSV. En el Giuseppe Meazza, el Inter de Milán se mide ante un Liverpool sumido en el caos absoluto. El conjunto inglés dirigido por Arne Slot llega en la posición 13 con 9 puntos tras haber sido goleado 4-1 por el PSV en su último duelo europeo. La tensión es máxima tras el empate 3-3 contra el Leeds United, detonando la exclusión de Mohamed Salah de la convocatoria por una ruptura total con su entrenador. A la baja crítica del egipcio se suman las ausencias por lesión de Jeremy Frimpong y Giovanni Leoni, mientras que Cody Gakpo, Wataru Endo y Federico Chiesa tampoco viajaron con el equipo. Por su parte, el Inter de Milán se ubica cuarto en la fase de Liga y busca redimirse tras perder 2-1
frente al Atlético de Madrid. Los nerazzurri son una fortaleza en casa, habiendo ganado 10 de sus últimos 11 compromisos de Champions ante su gente, y vienen de aplastar 4-0 al Como con un Lautaro Martínez que suma 11 goles en la campaña. El técnico Cristian Chivu tendrá que lidiar con las bajas de Mateo Darmian, Denzel Dumfries, Tomás Palacios y Rafael Di Gennaro, además de la duda de Manuel Akanji por enfermedad. Ante la desestabilización interna de los visitantes y la solidez local, mi jugada es la victoria del Inter de Milán. En el Loto Park de Bruselas, el Union Saint-Gilloise se mide al Olympique de Marsella en un duelo clave donde ambos llegan con 6 puntos en la tabla general. El conjunto belga, dirigido por David Hubert, viene de dar la sorpresa al vencer 1-0 al Galatasaray a domicilio, logrando su primer arco en cero tras haber concedido 11 goles en los 3 juegos previos de la competición. Sin embargo, su rendimiento como local preocupa, pues han perdido sus 3 últimos compromisos de Champions en casa y el fin de semana solo empataron 1-1 ante el Gent en su liga. Para este choque, sufren la baja sensible del atacante Mohamed Husseini por una lesión de tobillo, dejando la responsabilidad ofensiva a Promise Akimpelu y Kevin Rodríguez. Por su parte, el Marsella de Roberto De Zerbi llega motivado tras remontar 2-1 al Newcastle con un doblete histórico de Pierre-Emerick Aubameyang, aunque en la Liga de Francia cayeron 0-1 frente al Lille. Los franceses han perdido sus 2 salidas anteriores en esta fase ante Sporting y Real Madrid, pero mantienen un historial invicto en Europa ante clubes belgas. Con las ausencias confirmadas de Facundo Medina y Amine Gouiri por lesión y la duda de Hamed Traoré, el peso del equipo recaerá en Mason Greenwood y Pierre-Emile Højbjerg. Considerando la fragilidad local en su estadio y la mayor jerarquía individual de los visitantes, mi jugada es una victoria del Marsella en un partido con pocas opciones de gol. En el Gewiss Stadium, el Atalanta se mide al Chelsea en un choque directo, donde ambos equipos suman 10 puntos en la fase de liga. La DEA, bajo el mando de Raffaele Palladino, busca recuperarse tras caer 3-1 ante el Hellas Verona en la Serie A, aunque en Europa vienen de una sólida victoria 3-0 frente al Eintracht Frankfurt. Los de Bérgamo han mantenido su arco en cero en 3 juegos consecutivos de Champions y promedian 2.75 goles en casa. Para este compromiso, sufren las bajas de Kamaldeen Sulemana y Mitchell Bakker, pero apostarán al ataque con Ademola Lookman y Gianluca Scamacca. Por su lado, el Chelsea de Enzo Maresca ocupa el 7º lugar tras golear 3-0 al Barcelona, pero muestra debilidad como visitante en el torneo, con una derrota 3-1 ante el Bayern y un empate 2-2 frente al Karabakh. Vienen de empatar 0-0 con el Bournemouth y recuperan a Moisés Caicedo, pero tienen ausencias críticas confirmadas. Liam Delap, Romeo Lavia, Levi Colwill y Dario Esugo están lesionados, y Mykhailo Mudryk suspendido. Dada la capacidad goleadora del local y las bajas defensivas de los Blues, mi jugada es por ambos equipos marcan y más de 2.5 goles. En el estadio Luis II, el Mónaco recibe al Galatasaray en un choque crítico para las aspiraciones de ambos en la Champions League. El conjunto del Principado, bajo el mando de Sebastián Pocognoli, se ubica en la posición 23 y llega tras un decepcionante empate 2-2 frente al Pafos en Chipre, habiendo encajado un autogol sobre el cierre. Los monegascos no han logrado ganar como locales en esta fase, mostrando fragilidad defensiva con un promedio de 1.5 goles en contra por partido. Para este duelo sufren la baja de Eric Dier y mantienen como dudas a Ansu Fati, George Ilenikena y Christian Maguisa, confiando su ataque a Takumi Minamino y Folarin Balogun. Por su parte, el Galatasaray de Okan Buruk marcha en la casilla 14 pese a caer sorpresivamente 1-0 ante el Union Saint-Gilloise. El cuadro turco ha sido irregular a domicilio, alternando una dura derrota 5-1 contra Frankfurt con una victoria 3-0 ante el Ajax. Su gran carta es Víctor Osimhen, quien suma 6 goles en 3 partidos de Champions, incluido un triplete reciente. Los Leones llegan mermados atrás con las bajas de Wilfried Singo, Ismail Jacobs y Kaan Ayhan, más la suspensión de Arda Unjai. Ante la potencia de Osimhen y las urgencias locales, mi jugada es el ambos equipos marcan y más de 2.5 goles. En el renovado Spotify Camp Nou, el Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt en un duelo donde los locales buscan asegurar su pase directo a octavos de final. El conjunto de Hansi Flick llega ubicado en la parte media de la tabla tras caer 3-0 ante el Chelsea, partido condicionado por la expulsión de Ronald Araujo. Sin embargo, en la liga vienen de mostrar su pegada al vencer 5-3 al Real Betis, con un triplete de Ferran Torres, quien suma 13 goles en la temporada. Los culés han ganado 10 de sus 11 partidos en casa, pero para este choque sufren bajas sensibles. Ronald Araujo por suspensión, además de Marc-André ter Stegen
Gavi y Dani Olmo por lesión. Por su parte, el Eintracht Frankfurt atraviesa una crisis profunda, ubicándose en la posición 28 con solo 4 puntos. Las Águilas vienen de una humillante derrota, 6-0 frente al Leipzig, y cayeron recientemente ante el Atalanta. El equipo de Dino Topmöller no ha marcado en sus últimos 2 juegos europeos y tiene graves problemas de plantilla. No contarán con su goleador Jonathan Burkhardt ni con Jordan Ngankamp, mientras que Michy Batshuayi, Kanu Sun, Hugo Larsson y Oscar Højlund se mantienen como dudas por problemas físicos. Considerando el dominio local del Barcelona y la fragilidad defensiva alemana, mi jugada es la victoria del Barcelona y más de 2.5 goles. En el norte de Londres, el Tottenham Hotspur recibe al Slavia Praga en un duelo crucial de la fase de liga. El equipo de Thomas Frank llega revitalizado tras vencer 2-0 al Brentford en el derbi local, cortando una mala racha. En Europa, los Spurs se ubican en la posición 16 con 8 puntos, pese a caer 5-3 ante el PSG en un partido caótico. Son una fortaleza en casa, acumulando 22 partidos europeos sin perder y manteniendo su arco en cero ante Villarreal y Copenhague. Sin embargo, enfrentan este choque con una enfermería llena. Destiny Udogie, James Maddison, Dejan Kulusevski, Kota Takai, Dominic Solanke, Radu Dragusin e Yves Bissouma están descartados, mientras que Brennan Johnson es duda. Por su parte, el Slavia Praga de Jindřich Trpisovski marcha en la casilla 31 con solo 3 unidades, producto de 3 empates y 2 caídas. Aunque dominan su liga tras vencer 2-1 al Teplice, en Champions no ganan un partido desde hace 18 años y acumulan 4 encuentros consecutivos sin anotar gol, incluyendo empates 0-0 ante Atalanta y Athletic Club. Los checos sufren las bajas de Oskar Dorley, Filip Horsky, Petr Ševčík y Dominik Chaborsek, además de la duda del goleador Tomáš Chori por enfermedad. Ante la esterilidad ofensiva visitante y la solidez local, mi pronóstico es la victoria del Tottenham, manteniendo su portería a 0. En el estadio Tofik Baramov, el Karabakh recibe al Ajax en un cruce determinante para las aspiraciones locales en la Champions League. El conjunto azerí, comandado por Gurban Gurbanov, acumula 7 puntos en la fase de liga, aunque llega tras empatar 1-1 contra el Sira y caer 2-0 frente al Napoli. A pesar de esa racha reciente, son una amenaza en Bakú, donde promedian 1.83 goles por partido y han recuperado al central Kevin Medina tras superar su lesión. La ofensiva recaerá en la velocidad de Abdella Soubir y Leandro Andrade. Del otro lado, el Ajax atraviesa una crisis continental absoluta. 0 puntos, 5 derrotas al hilo y 16 goles encajados, la peor cifra del torneo. Aunque en la Eredivisie vienen de vencer 3-1 al Fortuna Sittard con una buena actuación de Mika Götze, su fragilidad atrás es alarmante, concediendo más de 3 tantos por juego en Europa. El técnico Fred Grimm enfrenta este reto con la baja confirmada de Steven Berghuis por un problema en la ingle, mientras que Kenneth Taylor y Josip Sutalo se mantienen como dudas serias. Considerando que el Karabakh suele hacerse fuerte ante su gente y que la defensa holandesa hace aguas, mi pronóstico es con el Karabakh o empate y más de 2.5 goles. En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal recibe al Copenhague en una final adelantada para mantener vivas sus esperanzas en la Champions League. El submarino amarillo, insólitamente ubicado en el puesto 34 con solo 1 punto, contrasta su crisis europea con un brillante tercer lugar en la liga. Marcelino García Toral enfrenta este duelo vital con la defensa en cuadro. Juan Foyth cumple suspensión tras su roja ante el Dortmund, mientras que Logan Costa, Willy Cambuala y Pau Cabanes están lesionados. Además, Thomas Partey, Gerard Moreno y Santiago Mourinho son dudas serias, dejando la responsabilidad creativa a Dani Parejo y el gol a Jose Pérez. Por su parte, el Copenhague de Jakob Nestrup marcha 29º con 4 unidades tras vencer 3-2 al Kairat, aunque en su liga vienen de caer 2-0 ante el Sønderjyske. Los daneses sufren la baja por suspensión de Lucas Lerager y las ausencias por lesión de Rodrigo Huescas, Magnus Madsson y Oliver Hoyer. Con Youssoufa Moukoko probablemente en el banco, Jordan Larsson y Mohamed Elyounoussi liderarán el ataque. Dada la urgencia local y la fragilidad defensiva de ambos, mi pronóstico es la victoria del Villarreal y más de 2.5 goles. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Manchester City en el duelo estelar de la 6ª jornada de la fase de Liga de la Champions. El conjunto de Xabi Alonso se ubica en la 5ª posición con 12 puntos, tras sumar 4 victorias y 1 derrota, con un balance de 12 goles a favor y 5 en contra. Llegan tras vencer 4-3 al Olympiacos en un partido vibrante, aunque en el ámbito local cayeron 2-0 frente al Celta de Vigo.
Los blancos tienen un registro perfecto como locales en Europa, pero enfrentan este compromiso con la defensa desmantelada. David Alaba, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Eder Militao están fuera por lesión. Kylian Mbappé, con 7 goles en 5 juegos, será la referencia ofensiva. Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola marcha noveno con 10 unidades, producto de 3 triunfos, un empate y una caída. Citizens vienen de ganar 5-4 al Fulham en la Premier League, pero perdieron 2-0 ante el Bayer Leverkusen en su última cita europea. El equipo promedia 4.25 goles en sus visitas recientes y cuenta con Phil Foden y Erling Haaland en gran forma. Solo sufren la baja de Mateo Kovacic en el medio campo. Dado el potencial ofensivo de ambos y las graves ausencias defensivas locales, mi jugada es el ambos marcan y más de 2 goles. En el Valle Arena, el Bayer Leverkusen recibe al Newcastle United en un choque crucial, donde ambos buscan asegurar su lugar en la siguiente fase de la Champions League. El cuadro alemán, bajo la tutela de Kasper Hjulmand, se sitúa en la posición 17 con 8 puntos tras 5 jornadas. Aunque vienen de una decepcionante derrota 2-0 ante el Augsburgo en la liga local, en su última cita europea dieron un golpe de autoridad al vencer 2-0 al Manchester City a domicilio. No obstante, su rendimiento en casa preocupa, pues aún no ganan en el Valle Arena en esta competición, habiendo caído ante el PSG y empatado frente al PSV. Para este duelo, recuperan la solidez de Robert Andrich y Edmond Tapsova tras cumplir suspensión, pero sufren las bajas de Arthur de Matos Soares y Tape Cobriza. Por su parte, el Newcastle United ocupa la casilla 11 con 9 unidades y una diferencia de gol de más 7. Los Magpies llegan motivados tras vencer 2-1 al Burnley, pero su defensa visitante ha flaqueado, encajando un promedio de 2.25 goles en sus últimas salidas. El equipo de Eddie Howe celebra el regreso de Nick Woltemade al once inicial, aunque no contará con los lesionados Jarell Quansah y Zarco. Dado el poder de fuego de ambos y la fragilidad defensiva mostrada en ciertos tramos, mi jugada es con el ambos equipos marcan. En San Mamés, el Athletic Club recibe al Paris Saint-Germain en una noche crítica para los locales en la fase de Liga de la Champions. El conjunto vasco, dirigido por Ernesto Valverde, marcha en la posición 27 con apenas 4 puntos, producto de una victoria, un empate y 3 derrotas. Aunque vienen de vencer 1-0 al Atlético de Madrid en la Liga, su rendimiento europeo ha sido inconsistente, con un reciente empate 0-0 ante el Slavia Praga y solo 4 goles a favor en el torneo. Para este duelo, los Leones enfrentan bajas capitales en defensa y ataque. Aymeric Laporte está fuera por una lesión muscular, Aitor Paredes cumple suspensión e Iñaki Williams no está disponible, dejando a Nico Williams como la principal referencia ofensiva. Por su parte, el PSG de Luis Enrique llega en la segunda posición con 12 unidades y como el equipo más goleador del certamen con 19 tantos. Los parisinos vienen de aplastar 5-0 al Rennes y 5-3 al Tottenham, además de un 7-2 previo ante el Leverkusen a domicilio. Aunque sufren las ausencias de los laterales Achraf Hakimi y Nuno Méndez, recuperan a Ousmane Dembélé en el 11 titular. Dada la potencia ofensiva francesa y las bajas sensibles de los locales, mi pronóstico es la victoria del PSG. En el Estadio da Luz, el Benfica recibe al Napoli en un choque táctico crucial para la fase de Liga de la Champions. El conjunto portugués, dirigido por José Mourinho, se ubica en la posición 30 con apenas 3 puntos, tras sumar una victoria y 4 derrotas. Aunque vienen de romper su mala racha venciendo 2-0 al Ajax, su desempeño en casa preocupa, con solo un triunfo en sus últimos 12 juegos europeos. Las Águilas enfrentan este reto con las bajas confirmadas de Dodi Lukebakio, Alexander Ba, Enrique Araujo y Bruma, dejando la carga ofensiva a Vangelis Pavlidis. Por su parte, el Napoli de Antonio Conte marcha 20º con 7 unidades y llega motivado tras ganar 2-1 a la Juventus. Sin embargo, los italianos sufren a domicilio, acumulando 4 caídas consecutivas como visitantes en el torneo y promediando 0.71 goles en sus últimas 7 salidas. El equipo llega con la enfermería llena. Stanislav Lobotka, Alex Meret, Frank Anguissa, Billy Gilmour y Kevin De Bruyne están descartados, mientras que Romelu Lukaku es duda. Ante el pragmatismo defensivo de ambos técnicos y las ausencias creativas, mi pronóstico es menos de 2.5 goles. En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund recibe al Bodo Glimt en un choque inédito, donde los alemanes buscan consolidarse en la zona de clasificación directa. El conjunto de Niko Kovac llega en gran forma tras golear 4-0 al Villarreal y vencer 2-0 al Hoffenheim en la Bundesliga, acumulando 10 puntos en la fase de liga. El Dortmund es una máquina ofensiva en casa,
habiendo marcado 17 goles en el torneo, la segunda mejor cifra del certamen, y manteniendo un récord perfecto en su estadio. Para este compromiso, la única baja confirmada es la del central Niklas Süle por una lesión en el dedo del pie, pero confían plenamente en el tridente de Julian Brandt, Karim Adeyemi y el letal Serhou Guirassy. Por su parte, el Bodo Glimt de Kjetil Knutsen marcha en la posición 32 con solo 2 unidades, prácticamente eliminado tras caer 3-2 ante la Juventus. A pesar de perder el título de la Eliteserien por un punto, vienen de golear 5-0 al Fredrikstad. Los noruegos sufren la baja sensible de Ola Brynildsen por lesión y la suspensión de Jostein Gundersen, lo que debilita aún más una defensa que ha encajado 11 goles. Dado el poderío local y la fragilidad visitante, mi pronóstico es la victoria del Dortmund y más de 2.5 goles. En el Jan Breydel-Stadion, el Club Brujas recibe al Arsenal en un duelo de realidades opuestas en la Champions League. El cuadro belga, dirigido por Ivan Leko, se ubica en el puesto 26 con 4 puntos, tras sumar una victoria, un empate y 3 derrotas. Las cebras atraviesan un momento crítico, acumulando 4 jornadas sin ganar en Europa y viniendo de caer 2-3 ante el Sint-Truiden en su liga doméstica. Su defensa ha sido vulnerable, encajando un promedio de 2.6 goles por encuentro en el torneo, y para este choque no contarán con los lesionados Nordin Jackers, Ludovic Reis y Lind Audor. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta lidera la competición con paso perfecto, 15 puntos de 15 posibles, 14 goles a favor y solo 1 en contra. Aunque los Gunners vienen de perder 1-2 frente al Aston Villa en la Premier League, en Europa mostraron su poderío al vencer 3-1 al Bayern Múnich. La visita celebra el regreso de su capitán Martin Odegaard para controlar el juego, aunque mantiene como duda al central William Saliba. Considerando la inmaculada trayectoria continental de los ingleses y las dificultades defensivas del local, mi jugada es la victoria del Arsenal y menos de 2.5 goles. Cerramos esta jornada en el Allianz Stadium, donde la Juventus recibe al Pafos en un duelo determinante para asegurar su lugar en los playoffs de la fase de liga. La Vecchia Signora, bajo la tutela de Luciano Spalletti, se ubica en la posición 22 con 6 puntos, tras un balance de una victoria, 3 empates y una derrota. El equipo llega golpeado tras perder 2-1 el derbi ante el Napoli en la Serie A, aunque en su última cita europea vencieron 3-2 al Bodo Glimt. Los italianos presentan un cuadro crítico de ausencias. Están descartados por lesión Gleison Bremer, Daniele Rugani, Federico Gatti y el goleador Dusan Vlahovic, sumándose a la suspensión de Paul Pogba. La responsabilidad ofensiva recaerá en Jonathan David y la creatividad de Teun Koopmeiners para romper el cerrojo rival. Por su parte, el Pafos de Juan Carlos Carcedo es la gran sorpresa del certamen, marchando en la casilla 24 con 6 unidades. El campeón chipriota ha basado su éxito en una defensa férrea, logrando empates 0-0 en sus visitas al Olympiacos y al Mónaco, manteniendo su arco invicto en el 60% de sus juegos. Sin embargo, llegan sin el defensor Pedrao ni el extremo Ken Sema. Considerando la jerarquía local y la necesidad de puntos, mi jugada es la victoria de la Juventus y más de 2 goles. Y con esto, llegamos a mi jugada de la jornada. Para esta jornada, mis selecciones favoritas para combinar son las siguientes. La victoria del Olympiacos sobre el Kairat, el ambos marcan entre el Real Madrid y el Manchester City, y el ambos marcan entre el Inter y el Liverpool. Con esto llegamos al final del video. No olvides dejar en los comentarios cuáles serán tus selecciones para esta jornada. Te deseo mucha suerte, y te espero en la próxima jugada.